que hemos identificado el impacto de la Ley Constitucional contra la Guerra Económica en el Decreto Ley de Contrataciones Públicas, y teniendo en cuenta entonces esas modificaciones sobrevenidas, comencemos con los aspectos generales de la Ley de Contrataciones Públicas y cómo va a impactar el desarrollo de nuestra materia. Primero, identifiquemos en la misma el objeto. Aunque ustedes vean Ley de Contrataciones Públicas, lo que ya han dicho algunos doctrinarios, estén prevenidos. No es una ley que ni remotamente regule todos los procesos de contrataciones del sector público. Estamos hablando de una ley que solo va a regular tres aspectos básicos. Es una ley que va a regular los procesos de adquisición de bienes, de contratación, de prestación de servicios y de contratación de ejecución de obras. Por lo tanto, cualquier otro contrato que tenga un objeto distinto al que acabo de mencionar, tendrán ustedes que buscarlo en otro cuerpo normativo y no en esta ley. Su título, por lo tanto, es equívoco. Pudiera llamar a engaño a cualquier lector desprevenido cuando observara el mismo. Por ejemplo, si vamos a hablar de contratación en el marco del régimen de concesiones, tendrá su propia ley, como es la Ley de Promoción a la Inversión Privada, bajo el régimen de concesiones. Entonces, partiendo de ese antecedente, tener presente que son los tres aspectos que va a regular nuestra ley. Ahora bien, esta ley de contrataciones públicas también deberemos vincularla desde el punto de vista sistémico, en tanto y en cuanto va a regular contratos con la contratación regulada, las figuras de los contratos regulados en el Código Civil de Venezuela, en el caso de las empresas de Estado que se dedican a actividad mercantil, con el Código de Comercio, en tanto y en cuanto vamos a hablar de procedimientos administrativos para seleccionar contratistas, habrá que vincularla también con la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Asimismo, en tanto vamos a tener realización de actividad administrativa con la Ley Orgánica de la Administración Pública, entre otros cuerpos normativos. Una vez que hemos identificado los objetos básicos, también siguiendo esa secuencia, el artículo 1 del Decreto Ley de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo vamos a decirle Ley de Contrataciones, nos identifica cuáles son los fines de la ley. Recuerden que los fines son claves porque en más de una ocasión, ante dos o más posibilidades para escoger en un problema jurídico, deberíamos tener en cuenta aquella que fuera más consono con los fines de la ley, la interpretación teleológica de la norma. Bueno, para la ley, su finalidad es preservar el patrimonio público, fortalecer la soberanía, desarrollar la capacidad productiva nacional, persigue la transparencia en la actividad administrativa contractual, así como ayudar a un crecimiento sostenido y diversificado de la economía. Acto seguido de los principios. En el artículo 2 sigue diciendo, recuerden también bajo una interpretación, como ya lo hemos mencionado, no solo teleológica, sino que incluso cuando hubiera dudas de interpretación, teniendo en cuenta el Código Civil de Venezuela, habrá que tener en cuenta lo que regulen los principios generales del derecho. Pues bueno, aquí hay principios que han sido positivizados en el artículo 2 del decreto ley. Esta ley, cuando se desarrolle, debe respetar los principios de economía, planificación, transparencia, honestidad, eficiencia, igualdad, competencia, publicidad y simplificación de trámites. Sirva de ejemplo principios como el de planificación. Encuentran desarrollo cuando estemos trabajando aquí las obligaciones que tienen los órganos y entes públicos de planificar sus procesos contractuales, del envío de dicha información, de las programaciones anuales de compras del Servicio Nacional de Contrataciones, del envío de la información sobre las rendiciones trimestrales de contratación para cruzarlas contra lo planificado. Cuando hablamos de publicidad, tendrá materialización en esta ley en los llamados a concursos abiertos, a procesos contractuales, en la competencia, en el deber de establecer medidas efectivas, reales en los pliegos o en las condiciones de contratación para que cualquier persona pueda presentar oferta y que gane el mejor. Entonces veamos, todos estos principios después los vamos a ver desagregados en un conjunto de actividades, tanto de los procedimientos de selección de contratistas como de administración de los contratos. Finalmente establece el artículo 2 un conjunto de deberes para los órganos y entes contratantes, a saber, promover la participación popular a través de formas asociativas para la producción, consejos comunales, empresas de propiedad social directa o indirecta comunal, etcétera. Realizar actividades previas, esto va a ser aspecto de desarrollo en uno de los módulos de forma específica, es normalmente donde hay más debilidades en el sector público, en los procesos contractuales y en sus expedientes, así como dar prioridad al uso de medios electrónicos.
Siguiendo el ámbito de aplicación de la ley, para mantener la misma estructura que hemos tenido a lo largo de materias previas como la teoría de la organización, pero que también las vamos a traer acá, agarrado el decreto ley de contrataciones públicas, vamos a diseccionarlo, su ámbito de aplicación desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista objetivo, cuándo aplica, subjetivo, a quiénes aplica y temporal, desde cuándo aplica. Cuando vemos la redacción del decreto ley de contrataciones públicas, forzoso es concluir, vean ustedes los artículos 1 y 3, que su ámbito de aplicación se extiende a los niveles nacional, estatal y municipal del poder público. Un aspecto muy importante a tener presente es que esta ley es ley de contrataciones de aplicación dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Y esto hay que recordarlo porque aunque estemos hablando de órganos y entes públicos, si estos tienen sede fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, Verbigracia, Bandes, si estamos en la sucursal de Montevideo o de Managua, los procesos contractuales de estos entes o de los órganos, entiendan ustedes nuestras ligaciones diplomáticas, están fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela y no aplicaría, porque estamos hablando de leyes que están vinculadas al proceso contractual y en materia contractual un principio de derecho internacional privado es la lex loci, usted aplica la ley del lugar del contrato. Entonces, tengamos presente que esta ley aplicaría bajo un régimen territorialista dentro de los límites de la República Bolivariana de Venezuela a los órganos y entes del poder público del nivel nacional, estatal y municipal. Si vemos desde el punto de vista temporal, que está vigente el decreto ley de contrataciones públicas con las modificaciones que le imprimió la ley constitucional contra la guerra económica que ya manejamos y estará vigente hasta tanto no sea derogado por otra ley o en el caso de que llegue a estar habilitado el presidente de la República por un decreto ley que regule esta materia. Asimismo, está vigente el reglamento de la ley de contrataciones públicas del año 2009. Recuerden que ese reglamento en algunas cosas se corresponde con lo que se regulaba en el decreto ley de contrataciones del 2008. Explico para aquellos que vayan a hacer una secuencia cronológica normativa en el país. Venezuela, nuestra primera ley de licitaciones como tal, fue del año 99, sufrió una modificación en el 2000 y en el 2001. Esa última modificación del 2001 fue la última que tenía la denominación de ley de licitaciones. En el 2008 hubo un decreto ley de contrataciones públicas que derogó esa ley de licitaciones. Ese decreto ley del 2008 sufrió modificaciones en el 2010, 2011 y la última en el 2014. Traigo a colación este aspecto, ¿por qué? Porque en el 2008 y después en el 2009 el reglamento que estamos mencionando desarrolló fue el decreto ley del 2008. Consecuentemente, en algunas cosas entra en contradicción con el desarrollo que tuvo posterior en mayo del 2009 la ley de contrataciones públicas que fue reformada con el 2010 y el actual 2014. Entonces tengan presente cuando lean este reglamento que en aquello que entre en conflicto con el decreto ley se inaplica el reglamento y prevalece la aplicación del decreto ley de contrataciones públicas. Asimismo, cuando estén viendo por allá normas, el reglamento de la ley de contrataciones públicas expresamente derogó el decreto 1417 que regulaba las condiciones generales de contratación para la ejecución de obras en el sector público nacional del año 96 y derogó los dos reglamentos parciales que había de la ley de licitaciones del año 2001, a saber, los decretos 2371 y el 4032. También está la fecha vigente, las resoluciones conjuntas que regulan la unidad de cálculo aritmético de umbrales máximo y mínimo. Recuerden siempre verificar cuál es la última que esté aplicándose al día de hoy, pues el valor de la UCAO es de 1 bolívar como tal. Si seguimos barriendo el ámbito de aplicación de la ley, caemos ya no desde el punto de vista espacial y temporal, sino desde el punto de vista objetivo, nos preguntaremos qué regula esta ley. Bueno, ya hemos dicho en los artículos iniciales que regula la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras. Pero yendo a más detalle, en el caso de adquisición de bienes, es importante distinguir qué tipo de bienes estamos adquiriendo, bienes muebles o bienes inmuebles. Y la diferencia es clave. No solo desde el punto de vista de la summa divisio rerum, sino que en materia de bienes muebles, para la ley de contrataciones públicas,
el ámbito de aplicación de la misma es pleno. Si el órgano ente público va a adquirir un bien mueble, entiéndase un vehículo, suministros, etcétera, en principio se aplica toda la ley. Entiéndase la parte introductoria o general de la ley, los procedimientos de selección de contratistas que traen, así como la administración del contrato. En cambio, los bienes inmuebles, su adquisición estaría excluida, según el artículo 5, de los procedimientos de selección de contratistas que trae la ley, o lo que es igual, del título 3 de la ley. Se le aplicaría la parte general, la parte de administración del contrato, pero no aplicaría los procedimientos de selección de contratistas. La argumentación es lógica. Vean ustedes que normalmente va a ir a procesos de selección de contratistas aquello que se pueda contratar bajo un régimen de competencia, pero aquello por cuya naturaleza es único, especial o no admite ese régimen de competencia, normalmente serán contratos que estén excluidos de esos procesos contractuales, dentro de los que están los inmuebles. Consideren ustedes que un órgano ente tuviera que adquirir un terreno en un sitio específico, no es cualquier terreno, sino ese, o un inmueble con ciertas especificidades, las que llevarían a esos procesos contractuales. Con relación ya no a la adquisición de bienes, sino a la prestación de servicios, también es importante distinguir qué tipo de servicios vamos a contratar. Servicios profesionales, comerciales o laborales. La diferenciación es clave porque los servicios laborales, si se van al artículo 4 de la ley, están excluidos de toda la ley. La argumentación es más que lógica. Sean contratos de trabajo o relaciones de trabajo, tienen su propia ley, como es la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, y es inoficioso la regulación por este cuerpo. Pero si hablamos de los otros dos servicios restantes que nos quedan, los profesionales y los comerciales, es clave. Los servicios profesionales vienen definidos en el artículo 6 de la ley, una definición que se viene arrastrando desde cuerpos normativos anteriores. Esos servicios profesionales, como tal, están excluidos de los procedimientos de selección de contratistas. Cuando uno va al artículo 5 de la ley, donde están los contratos que no van a modalidad de selección, el primer numeral regula que los contratos de servicios profesionales están excluidos de todas las modalidades de selección. No así los servicios comerciales, que serían por oposición todo lo que no fuera profesional o laboral, sería comercial, iría a procesos de selección de contratistas. En el caso de ejecución de obras, para los amigos que hayan tenido contacto con el ámbito presupuestario, no distingue la ley, como sí lo ven en materia a veces presupuestaria, entre obras mayores o menores. Sencillamente, para la ley, la contratación de obras se ve integrada en los procesos de selección de contratistas y de administración de los contratos respectivos. Finalmente, dentro del ámbito de aplicación de la ley, volteamos la mirada al ámbito subjetivo. ¿A quiénes le aplica el decreto ley de contrataciones públicas? Cuando barremos el artículo 3 del decreto ley de contrataciones públicas, observamos que ella aplica a órganos y entes del poder público nacional, estatal y municipal, a las universidades públicas, no entra a distinguir si son experimentales o autónomas, por lo tanto aplica ambas por igual, al Banco Central de Venezuela, aplica a las asociaciones civiles públicas y las sociedades civiles y mercantiles públicas, sean de primero o de segundo piso. Entiéndase, de primer piso aquellas que tienen la mayoría de las participaciones o de las acciones, órganos o entes públicos, de la República, del Estado o el municipio, y las de segundo piso, aquellas en las cuales esas participaciones o acciones están en manos de otros entes descentralizados funcionalmente, sean del primero, segundo, tercer piso, van a ser siempre de aplicación, si más de la mitad de esas participaciones o acciones de esos entes descentralizados funcionalmente con forma de derecho privado están en manos de órganos o entes públicos, tendrán que aplicar esta ley de contrataciones públicas porque tiene el carácter de entes públicos. Aplicará a las fundaciones públicas, da igual si son nacionales, estatales y municipales, y se extiende su aplicación a las comunas, consejos comunales y organizaciones de base del poder popular cuando reciban o manejen esos fondos públicos para sus procesos contractuales, así como a las asociaciones y demás organismos socioproductivos del poder popular. Hecha esta acotación, para cierre, veamos qué está excluido de la ley de contrataciones públicas. Es muy importante la lectura de los artículos 4 y 5 y tener en cuenta la diferenciación entre uno y otro. Vean, los contratos del artículo 4 de la ley de contrataciones públicas son contratos que están fuera de toda la ley de contrataciones públicas.
Por lo tanto, no se les aplica ni la parte general, ni los procedimientos de selección de contratistas, ni la administración de los contratos. Si se llegara a aplicar alguno de estos dispositivos, sería por analogía para llenar vacíos procedimentales, pero no porque es obligatorio. De hecho, ellos están excluidos expresamente de la ley de contrataciones públicas. ¿Qué está excluido de toda la ley? Los contratos que se realicen en el marco de acuerdos internacionales, y tiene lógica porque recuerden que esos acuerdos internacionales tienen leyes especiales aprobatorias de dichos tratados. Se regularán por esa que es su norma especial. Los contratos que se suscriban con empresas creadas en el marco de esos acuerdos internacionales, la argumentación es la misma que en el punto anterior. Los servicios laborales, entre comillas, servicios laborales, entendamos los términos de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, las relaciones de trabajo y los contratos de trabajo. Y más que lógico que estén excluidos porque tienen todo un régimen normativo especial. El arrendamiento de inmuebles, porque tienen su propia ley de arrendamiento inmobiliario, e inclusive en el caso de los arrendamientos financieros, entiéndanse, los contratos de leasing bancarios están excluidos de el decreto ley de contrataciones públicas. Recuerden que en el contrato de leasing el banco adquiere un bien, lo adquiere en nombre propio, pero la persona que suscribe el contrato va pagando y tiene el disfrute de ese bien al término del pago de las cuotas. Si es con rescate o con rescate, sin rescate o con rescate, se analizará en cada contrato, él adquiere la propiedad del bien. Esos están excluidos. Ojo, para mis amigos que estén en los niveles estatales y municipales. En teoría no deberíamos ver contratos de leasing a nivel estatal o municipal porque implican endeudamiento. Y recuerden que estados y municipios no podemos endeudarnos si no están autorizados dichos endeudamientos en la ley de endeudamiento nacional. Finalmente, también están fuera de esta ley los patrocinios artísticos, deportivos, literarios y científicos. No obstante lo anterior, aunque el reglamento es del 2009, ya no la ley, sino el reglamento, él nos recuerda en el artículo 10 que cuando se pueda, se trate de incorporar en estas contrataciones la mayor cantidad de contrataciones con componente de origen nacional. Recuerden ya para cierre, están excluidos solo de la ley de contrataciones públicas, no de todas las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Vale decir, estos contratos sí estarían en el ámbito de aplicación, por ejemplo, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal. Por ejemplo, vean el 38 de dicha ley, lo que hay que tener en cuenta antes del compromiso, y entre otras en el Decreto Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. Finalmente, entonces, para cierre, hay contratos, como ya habíamos dicho desde el inicio, que estarán excluidos del ámbito de aplicación de esta ley porque tengan su propio cuerpo normativo. Verbigracia, los contratos de concesiones que se regirán por la Ley de Promoción a la Inversión Privada o el régimen de concesiones, los contratos de enajenación de bienes, esta ley regula la adquisición de bienes, no la enajenación de bienes, la cual, entre otras, ventas, permutas, se regularán por la Ley Orgánica de Bienes Públicos y los contratos de empréstito público.